Listo. Este video es presentado por Platzi, la plataforma de educación online que te enseña todas las habilidades para triunfar en la nueva economía digital. Nunca pares de aprender. ¿Qué te viene a la mente si digo la palabra Dios? ¿Una entidad abstracta e incomprensible? ¿O un ser específico? ¿Qué apariencia tiene? ¿Tiene forma humana o animal? ¿Es hombre o mujer? ¿Cuáles son sus características y su poder? ¿Es el único Dios o es uno de muchos? Ahora pregúntate, ¿por qué tengo este concepto de Dios? ¿De dónde No sé. viene? La idea que tenemos de la divinidad está formada por nuestra cultura. Y si las culturas han ido cambiando con el tiempo, se podría decir que Dios ha ido evolucionando. Prepárate para descubrir la evolución de Dios. Casi todas las sociedades humanas han concebido seres espirituales que de alguna manera influyen en nuestra vida. Pero, ¿por qué? ¿Estas ideas cumplen algún propósito? En su libro Clarity, Daniel San Martín propone una explicación basada en las propuestas de varios autores. Por ejemplo, para el psicólogo Paul Bloom, Dios tiene su origen en la teoría de la mente, la capacidad que tenemos como individuos de atribuirle pensamientos e intenciones a los demás. Si yo camino es porque así lo deseo, por lo tanto, si veo a otra persona moverse, también debe tener una mente como la mía. Y si ya no se mueve, es que esa mente, ese espíritu, abandonó el cuerpo. Bloom llama dualismo a esa creencia de que cuerpo y espíritu son cosas diferentes y que esa alma puede sobrevivir aún en el cuerpo. Y si eso es válido para las personas, también deben tener mente los animales, las plantas e incluso los ríos, las nubes, el sol y otros objetos. Justin Barrett llama detección de agentes a este fenómeno. Mira esta pequeña animación similar a la usada en un experimento que se realizó en 1944. Aunque se trate de simples figuras geométricas, automáticamente les atribuimos agencia, intenciones, capacidad de acción y hasta personalidades. La teoría de la mente y la detección de agentes triunfaron evolutivamente porque nos permiten anticipar las acciones de los demás seres vivos. Y fue fácil aplicarla incluso a los no vivos. Se le llama animismo a esta primera forma de religión, la idea de que los seres y fenómenos de la naturaleza y el cosmos poseen un ánima y un numen, o sea, un poder más allá de su existencia corpórea. Así, un río que genera vida podría ser una divinidad a la que hay que venerar. El sol y la luna regirían los ciclos cósmicos y hasta un conejo capturado para comerlo requeriría reverencia. Y los cuerpos de los familiares muertos, cercanos a nuestros sentimientos, debían ser tratados con respeto o incluso conservados. Y sus espíritus también serían objeto de veneración. ¿A dónde se iban las almas? En este momento surge la idea de un más allá y de que ciertas personas, quizá neurológicamente atípicas, eran capaces de conectar con ese mundo de los espíritus humanos y animales. A estas personas se les llama chamanes y a esta forma de religión, chamanismo. También surge en esta etapa el culto a los antepasados, sobre todo a aquellos y aquellas que fueron importantes por su legado. Después de varias generaciones, algunos de estos ancestros pudieron volverse figuras míticas, incluso mezclándose con los poderes animales o naturales. Anoche el abuelo venado me habló, diría un chamán. Sin historia escrita, es muy difícil saber con precisión cuál fue la primera divinidad. En algún momento del Paleolítico, la gente se empezó a preguntar ¿quién creó el mundo? ¿De dónde salió? Por mucho tiempo los seres humanos solo representaron animales en su arte, pero hace 30.000 años se empezaron a representar formas humanas. Como muchas de las figuras más antiguas encontradas son de mujeres de formas exuberantes, existe la hipótesis de que las primeras divinidades fueron femeninas. Tiene mucho sentido, ya que las sociedades en ese entonces tendían a ser más igualitarias y el principio femenino, con su capacidad de generar vida y de alimentar, cuidar y nutrir, era visto como sumamente poderoso. Así, quizá Dios nació como la gran diosa. Si de las mujeres surgen las personas, entonces de ella nació el mundo y todas sus criaturas.
criaturas. En ese entonces no había religión organizada, así que cada tribu tendría sus variantes. En esta sería la diosa de la fertilidad y de la siembra. En esta, la diosa de la luna y de los ríos, siempre asociada con los lugares húmedos, la tierra, los manantiales y las cuevas. Se piensa que diosas como la cananea Astarte, la babilonia Ishtar o la griega Demeter y la romana Ceres son descendientes de la gran diosa. Incluso la diosa china Guanyin y la Virgen María conservan atributos de este arquetipo, su papel maternal como protectoras y su asociación con cuevas, como la aparición de la Virgen de Fátima. Pero volvamos a la Edad de Piedra. Se ha probado que el cerebro humano tiene capacidad para convivir en comunidades de hasta 150 personas, pero el culto a ancestros y divinidades comunes permitió la cooperación entre las sociedades humanas. Ya no estaban unidas solo por el parentesco, sino por mitos y rituales compartidos. Se sabe que los sacerdotes o sacerdotisas de diferentes tribus se reunían para compartir sus visiones y ritos. Esto permitió que las comunidades crecieran y se formaran las primeras ciudades con población considerable hace unos 10.000 años. Entre el Neolítico y la Edad de Bronce, la religión empieza a organizarse y a asociarse con el poder. Sacerdotes y reyes son siervos de los dioses, pero gobernantes de los mortales. Estamos en plena etapa del politeísmo. Al organizarse la sociedad de manera jerárquica y patriarcal, las diosas van perdiendo relevancia y los dioses varones se vuelven importantes. Es el caso del Zeus griego y de Odín de la mitología nórdica, ambos denominados padre de todos. En el politeísmo se reconocen muchos dioses, cada uno con atributos y áreas de acción diferentes. Los dioses del Olimpo griego, con sus áreas de dominio, sus reyertas y mitos, son de esta etapa. Y también los dioses del hinduismo, como Shiva y Vishnu. En Mesoamérica, aztecas, incas y mayas también eran politeístas. Y si te fijas, todas estas sociedades tenían jerarquías bastante rígidas, pero no todo eran grandes dioses. Mucho del animismo aún sobrevivía. Los antiguos latinos, por ejemplo, tenían sus penates, humildes dioses del hogar y de las despensas, propios de cada familia. En una región de Medio Oriente llamada Canaán, sí se adoraba a un gran dios, el dios El, padre y jefe de otros 77 dioses. En esa región vivieron los primeros hebreos, que también adoraban al dios El junto con otros dioses como Baal. Al parecer se concentraron en uno de los nombres de El, Yahweh, el que sopla. Poco a poco empezaron a hacer una distinción entre Yahvé y El dios original. Al principio los hebreos eran enoteístas, creían que los demás dioses también eran dignos de adorarse, pero no eran tan buenos como el suyo, y luego se hicieron monolatristas. El suyo era el único dios digno de adoración. El judaísmo fue influido por dos religiones: el culto a Atón, el dios solar que el faraón egipcio Akenatón afirmaba que era el único dios, y el zoroastrismo, religión de la antigua Persia que adoraba a Ahura Mazda, el dios creador que otorgaba premios y castigos según como te hubieras portado en la vida y que tenía a sus órdenes ejércitos de ángeles. La noción de un espíritu que encarnaba el mal, enemigo de Dios, y de que un día vendría un Mesías y habría un juicio final, también son zoroastrianas. El judaísmo así entró en la etapa monoteísta, afirmando que el suyo era el único Dios verdadero, al grado de juzgar como idólatras a quienes adoraban a otros dioses y hacerles la guerra. Del judaísmo surgen las otras dos grandes religiones monoteístas. Primero, el cristianismo, con influencia del mitraísmo y el gnosticismo, y después el islam. Ambos se expanden por el mundo. El cristianismo Yo soy cristiana. influencia de los filósofos griegos, especialmente Platón y Aristóteles, y buena parte de la imagen del cielo y de Dios que tenemos actualmente proviene de esas fuentes. El cristianismo se separa en el occidental y el oriental. Finalmente, el occidental se divide en catolicismo y una variedad de Y aquí religiones debe ser la erotita protestantes. niñita. Unos más poderosos que otros, con los que había que convivir, y luego una multiplicidad de personas Ahí está, Ra. y emociones humanas a los que había que mantener por dentro, y de ahí hacer uno solo, No sé por con qué reglas me morales. de caramelos. Pero esa evolución de Dios no ha sido lineal.
No, madre, como la ¿esto evolución huele? biológica o la de las No, leyes, se han huele muy poquito, ¿cierto? produciendo una Sí. gran diversidad de ideas, Madre, ¿le mitos y quitamos prácticas religiosas. la Aunque base? 8 de cada 10 personas son budistas, musulmanas, hinduistas o de alguna denominación No se rompió, cristiana, ¿ves? actualmente hay más de 4.000 religiones animistas, chamanistas, Con el politeístas bebé. y monoteístas que hoy conviven en el mundo. Cada una con sus Y se le puede poner otra vez la base. y sus dioses tan Así. importantes Pero para tengo que dejar así para idea siempre. de Dios para ti. Ojalá este video alcanzara para mencionar, aunque sea a una fracción de ellos. La noción de Dios ha ido cambiando, pero siempre ha servido para moderar nuestros impulsos egoístas y guiar nuestra ética. También para crear comunidades que se apoyan y comparten creencias y costumbres. Pero de igual forma ha sido pretexto para agredirnos y excluirnos unos a otros. ¿Será posible coexistir en paz? ¿Y tú cómo piensas que evolucionará la idea de Dios en el futuro? Dínoslo en los comentarios. Curiosamente. Y si quieres lograr aprendizajes nivel Dios, conoce Platzi. Aprende programación y crea un juego donde tú seas un Dios. O estudia emprendimiento y sé el señor de tu propio negocio. O cualquiera de los 700 otros cursos de diseño, ciencia e idiomas. Entra a platzi.com/curiosamente para obtener un mes gratis en el programa de tu elección. Y nunca pares de aprender.